The maternity ward in a public hospital in San Salvador. Most of the time, it's a happy place, families celebrating new arrivals, or expectant mothers coming in for checkups anticipating the birth of their new child. But every so often, darker things happen here. Like the time Evelyn Hernandez, 19 years old, woke up from sedation to find herself handcuffed and watched over by two uniformed police officers. En el hospital estar custodiada por dos hombres, dos policías, sin saber nada de ella. Porque yo no lo hice y si yo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Evelyn says she was at home one morning when she started having severe stomach pains. She went into the bathroom and passed out. When she came to, she was in the hospital and a doctor told her she'd had a baby and that it had died. She claims she never knew she was pregnant. En el hospital estaba. Ahí es donde me explicaron todo lo que había pasado. ¿Y qué dijiste? ¿Qué pensaste? Yo dije, no sabía, decía que estaba embarazada, porque nunca tuve cambios, nada. Ya eran como las 8 de la noche cuando llegó el fiscal, me llevaba bastantes papeles, me dijo, estás detenida, me dijo, por homicidio agravado, me dijo. Tenés que firmarme esto, me dijo, para que quede detenida. ¿Qué pensaste en ese momento? Y me puse mal, y después me inyectaron y me durmieron y no sé nada. Yo no lo hice, decía, si fue no sé qué me pasó, decía yo. El Salvador's strict abortion laws state any woman who miscarries can be tried for manslaughter. According to the Salvadoran Constitution, life begins at the moment of conception. Evelyn faces the prospect of spending the next 30 years in prison charged with homicide. She claims she is innocent and her defense has appealed her case. Her lawyer, Denis Muñoz. Nunca hubo una intención de provocar la muerte de su hijo recién nacido en ningún momento y que lo importante era que la causa de muerte fue por una causa natural, es decir, por la aspiración tanto de meconio como líquido amniótico y que eso escapa de la voluntad de Evelyn. De hecho, la misma aspiración de meconio y de líquido amniótico se dio en el útero de la mujer, así lo dijeron los médicos. There are currently 17 women in prison having been found guilty of ending their pregnancies. Activists say they are being unjustly treated by an unfair law. Sara Garcia works for a pro-choice women's rights organization in San Salvador. En nuestro país, si una mujer tiene una emergencia obstétrica, si una mujer tiene una situación en la cual llega con un sangramiento a un hospital público, pues se le despoja de su derecho de la presunción de inocencia y se le atribuye la presunción de culpabilidad. Es decir, una mujer que llega con una sospecha de haber abortado, pues ya en nuestro sistema es considerada culpable y por tanto se estigmatiza. Entonces en El Salvador tiene que haber una... Evelyn Hernandez's lawyer says her case demonstrates how unfair the system can be towards women in El Salvador. En este caso es muy compleja la realidad porque a las mujeres se les exige conductas heroicas bajo un mandato de maternidad forzada. ¿A qué me refiero? Incluso una mujer, aunque tenga el parto extrahospitalario, tenga 2 litros menos de sangre, se esté muriendo en un shock hipovolémico, por ejemplo, se le exige de que tiene que responder para salvar a su hijo recién nacido en ese instante. Y eso es absurdo porque nadie está obligado a ser un héroe, y en este caso para las mujeres, a ser una heroína. En todo contexto, la confusión se da porque desde el momento que se menciona la palabra aborto, ya se está criminalizando a la mujer sin tener el conocimiento y el imaginario colectivo de que en ningún momento ella lo ha provocado. And that the law also puts people in the medical profession at risk of unwittingly breaking the law. Under current legislation, doctors are obligated to report all miscarriages to the authorities. Ahora hay tanta inseguridad jurídica con esta penalización absoluta del aborto en términos prácticos porque resulta de que los médicos o el personal de salud supone que debe de denunciar incluso abortos espontáneos. Entonces, si existieran causales en las cuales sí le diera lugar a los permisos de aborto,
incluso establecer expresamente que un aborto espontáneo no es delito, evidentemente habría mayor seguridad jurídica para las mujeres y en este caso también para el personal de salud, para que no pudiera confundir una cosa con la otra. The United Nations Population Fund estimates that last year alone there were 1,400 girls between the ages of 10 and 14 who gave birth after having been raped. The law does not even contemplate abortions in cases such as those when the life of the mother is in danger. Supporters of the law say it is not necessary. Luis Contreras is a pro-life activist and newspaper columnist. Aquí lo que se da, inclusive los médicos que nosotros tenemos lo explican. El médico siempre va a buscar salvar ambas vidas. Inclusive, no hay datos aquí en el país, inclusive que año con año estén muriendo mujeres por no haber abortado. Pero es que hay muchos, no existe. En el país. He believes the law protects against those who, in his view, in the past turned abortion into a business. El aborto, por las causales que lo quieran proponer, no son tan ciertas. Y eso ha sucedido en todos los países. Por ejemplo, hoy lo acaban de legalizar en Chile por 3 causales, pero esta es una escala en la cual va cambiando, va mutando. Después buscan legalizarlo por otro tipo de situaciones, porque el aborto es un negocio. Y eso se ha comprobado mucho. Pues lo que pasa es que muchos medios de comunicación no lo dan a conocer. ¿Por qué no potenciamos la adopción en este país? Silvia de Bonilla is a former public defender who's a staunch supporter of the anti-abortion laws. She says the Salvadoran judicial system is so weak, a softer abortion law would open the door to even more corruption. Porque en mi país hay mucha corrupción. En este país los jueces, muchos de ellos, se venden. En este país, médicos forenses podrían sucumbir ante la tentación del dinero. Le tengo temor a toda la corrupción que se pueda desatar con aprobar o despenalizar el aborto. But activists say those arguments fall flat when looked at in the context of the realities many women in El Salvador face every day. The number of teen and preteen pregnancies is in the thousands every year, and a culture of gang violence in the country's poorer areas puts young women especially at risk. The Ministry of Education says between 2014 and 2015, over 60,000 girls either left school or changed addresses to avoid being submitted to sexual violence by local gangs. And immigration officials in Mexico have apprehended at least 15,000 girls attempting to flee Central America, most of them from El Salvador, Honduras, and Guatemala, and all of them claiming they were threatened with rape by gangs. Pues si vemos que hay misoginia, vemos que hay una total desconexión con la realidad de las mujeres y sobre todo vemos que no se está colocando la realidad de las mujeres al centro de los debates, no se está colocando, se están priorizando o se están colocando pues creencias personales y pienso que ese es el gran problema de nuestro país, que no se está respetando el Estado laico. Even El Salvador's conservative Catholic Church sees the point. Cardinal Gregorio Rosa Chavez says while the Church staunchly defends the right to life, Pope Francis has set a more holistic approach to the abortion issue in the country. Se abrió un debate muy intenso, muy radical. Y hay casos concretos que se mencionan con nombres y apellidos. La Iglesia tiene una visión holística e integral sobre la vida. Jesús dijo, Juan 10:10, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí viene otro punto que nos causa fricción. Hay grupos que defienden la vida solo en la primera etapa, es decir, que el niño nazca y olvidan lo que pasa después. La Iglesia tiene una visión de una vida plena para esa criatura. Y lo decimos con 4 derechos. Primero, derecho de nacer. Luego, derecho de vivir dignamente. Aquí entra todo lo social: educación, vivienda, salud, trabajo, los derechos sociales. Luego, hay un nivel más arriba, el derecho de convivir en una sociedad libre y democrática. Aquí entra lo que es la verdadera democracia, que significa no solo que uno vaya a votar, sino que uno pueda participar en la toma de decisiones. Y por último, el derecho de conocer a Dios, el que uno sentirse amado por Dios. Generalmente el debate se queda en el primer nivel. Si ese niño debe nacer o no debe nacer.
Those who support the current legislation say softening the abortion laws would violate human rights. Desde el momento que estamos legalizando eliminar la vida más inerme que es dentro del vientre materno, yo creo que no podemos hablar de derechos humanos. And that it is about safeguarding proper morals revolving around life and death. Cuando nosotros tenemos la moralidad o la ética en un lado, obviamente las instituciones que cuidan ese tipo de moralidad y ética es nada más las iglesias. No hay otra institución que vele porque se cumpla una moralidad en sí, que todos debemos de seguir. Llamémosles un ejemplo, no quiero que llamarle tal vez una cuestión religiosa, sino que debe existir una moralidad, porque cuando tú haces a un lado la moralidad, todo tipo de temática, ya sea el aborto, eutanasia, la pena de muerte, lo llevas a un debate jurídico y político. Y en un debate así cualquier cosa puede suceder, lo que ha pasado en otros países. Un ejemplo, el hecho de que una situación sea legal no quiere decir que sea buena. But it is that mix of religion, morality, and the law that worries pro-choice activists the most. They say personal religious views are being unfairly imposed on a segment of the general population, and that makes the system too inflexible to be fair. Que hay todavía en este siglo, todavía en el 2016, todavía hay bases patriarcales y raíces fundamentalistas. Lo que pasa es que la legislación salvadoreña es absolutista y ya la misma Sala de lo Constitucional de nuestro país dice que no hay ningún derecho que sea absoluto. Nuestra legislación no puede matizar, no hace una ponderación de derechos y ese es el mayor problema. The debate about the law intensified after cases like Evelyn's came to light a few months ago. But it means little to her as she sits in her prison cell, contemplating spending the next 30 years of her life in prison, not even knowing, she claims, that she did anything wrong.